Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso con mis padres y maestros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización hebrea. Comencemos localizándola. A nivel temporal, podemos decir que los hebreos se desarrollaron entre los años 2000 a.C. hasta el año 70 a.C. Se localizaban geográficamente en el extremo oriental del mar Mediterráneo, en lo que hoy actualmente son los países de Palestina e Israel. En esta época, a esa zona donde ellos se asentaron se les conocía como Canaán, la tierra prometida. Bueno, si nos vamos al mapa vamos a encontrar que todo esto es el mar Mediterráneo, todo esto. Y acá en verde se encontraba la civilización fenicia. Alrededor, muy cerca, Fenicia, cerquita, se estaba desarrollando los hebreos. Si hacemos una ampliación, vamos a ver que acá está Fenicia, este es el extremo oriental del mar Mediterráneo, y acá se encuentra la civilización hebrea. Conozcamos sus periodos históricos que se ha desarrollado pues dentro de la civilización hebrea. Un primer periodo llamado el periodo de los patriarcas. Estamos hablando de los patriarcas como jefes familiares, son líderes de familia, son personas ancianas con un gran conocimiento de la vida, con una gran sabiduría y que van a dirigir y guiar a sus pueblos. Así tenemos, por ejemplo, a Abraham, que es conocido como el padre de la fe, ¿no? Y Abraham pues probablemente habría salido de una tribu, de una ciudad-estado de Mesopotamia. Entonces sus antecedentes los vamos a encontrar en Mesopotamia, en la ciudad de Ur específicamente. Otro patriarca importante es Jacob, quien tendrá 12 hijos y más adelante será conocido como Israel. Luego tenemos al gran Moisés, quien entrega pues estos famosos mandamientos a todo su pueblo hebreo. Lamentablemente para el desarrollo de los patriarcas empieza a crecer la civilización hebrea y necesita una mejor organización, y para eso ya no puede recurrir a los patriarcas nada más, sino recurre ahora a los jueces, ya que los jueces son líderes militares, ya son guerreros. Y así tenemos al primer juez, a Josué, quien logra vencer a los cananeos. Recuerda que Moisés había liberado supuestamente a su pueblo del dominio de la esclavitud egipcia, lo cual no es cierto. De hecho, ya cuando nosotros hicimos Egipto hemos visto que eso no era cierto. Los hebreos escapan de Egipto robando muchas cosas y incumpliendo además con el pacto que habían tenido con el faraón. A pesar de eso, el faraón pues no logra derrotarlos. Se quedan vagando en el desierto los hebreos cerca de 40 años, hasta que con la dirección del juez Josué logran vencer a los cananeos, al fin, y se asientan en esa zona, ¿no? Acá tenemos al popular Sansón, cuyos relatos bíblicos relatan que su fuerza radicaba en su cabello, y es por eso que va a ser temido por muchos pueblos también, ¿no? Sobre todo los filisteos. Acá tenemos al juez Samuel, y más adelante ya el desarrollo mismo de la civilización había paso a una nueva forma de gobierno, ya no de patriarcas, ya no de jueces, sino de reyes, que son líderes políticos, ya practican la diplomacia, ya practican el esclavismo, porque los hebreos también fueron una sociedad esclavista. Acá tenemos al rey Saúl. Muchos dicen que el rey Saúl se alejó de Dios, ¿no? Los relatos bíblicos narran que el rey Saúl se alejó de Dios. Nada tan cierto como eso, completamente falso. El rey Saúl empezó a negociar con otros pueblos, y los grandes jueces o los expatriarcas, los descendientes de los patriarcas, tenían bastante recelo con el rey Saúl por el éxito que estaba teniendo. Acá tenemos al rey David, fundador del pueblo de Israel, el encargado de escribir los salmos en su victoria contra el gigante Goliat.
el rey Salomón, que destaca por su gran justicia, ¿no? Narra la leyenda que su justicia se puso a prueba cuando llegan dos mujeres disputándose un bebé. Ambas mujeres decían que eran la madre del bebé. Entonces el rey Salomón, al no ver otra salida, astutamente planea dentro de su mente lo que va a ocurrir y dice: solución, que partan al niño en dos y cada mujer se lleve la mitad correspondiente, ¿no? Y obviamente la verdadera mamá empieza a romper en llanto y dice: no, que no maten a su hijo, que ella no es la mamá y que se lo lleve la otra señora. Ante esa actitud, Salomón agarra al bebé y se lo entrega a la mujer que había dicho que no era la mamá. ¿Y por qué se lo entrega si dice que no es la mamá? Porque solamente el amor de una madre, dice Salomón, sería tan fuerte como para perder un hijo y que lo cuide otra persona en vez de verlo muerto. Y bueno, Salomón acertó con eso, ¿no? Sí, era una persona muy sabia para eso. Él se encarga de construir el templo de Jerusalén con la ayuda del rey Ahiram, que ya hemos visto en clase pasada. Lamentablemente, a la muerte de Salomón, la civilización hebrea se va a dividir en dos. Al norte, el pueblo de Israel, que va a ser heredado a Jeroboam, que es el general de Salomón, y al sur, el pueblo de Judá, que se lo va a entregar a Roboam, que es su hijo. Entonces, los hebreos se dividen en dos, ¿no? Al norte Israel y al sur Judá. Económicamente hablando, podemos decir que era un pueblo de pastores de cabras y ovejas, y de manera complementaria practicaban la agricultura. Es que el terreno en el que ellos se desarrollaron no era muy apropiado para la agricultura, pero a pesar de eso lo consiguieron. Pero su actividad principal era el pastoreo. Por eso en las películas que uno va a ver en Semana Santa siempre va a haber un rebaño, ¿no? Y por eso las lecciones que da Jesús o sus parábolas siempre habla del rebaño de Dios. Y es que eso es la realidad de los hebreos. Viven constantes rodeados de rebaño. Y también practicaban el comercio. Los productos que ellos estaban produciendo, generando, cultivando, como el trigo, el olivo, la vid, variedad de frutas, ovejas y cabras, eran comercializadas en los mercados con otros pueblos. A nivel político y social, tenemos que hablar pues que se instauró un monoteísmo, y lo cual es su principal aporte, porque hasta la actualidad se tiene este monoteísmo en muchos países del mundo, ¿no? Monoteísmo significa un solo Dios. Mono, uno, teo, Dios. Un solo Dios. Y su principal aporte es la Biblia. Esta Biblia va a ser pues dividida, va a ser clasificada. Por ejemplo, los 5 primeros libros forman el Tanakh, que es la Biblia antigua, conocida como la Biblia judía. Solamente está conformada por el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento los judíos no lo consideran. Para ellos su más grande profeta es Moisés. En cambio, para nosotros el más grande profeta es Jesús. Pero el judaísmo también deriva de esta religión de los hebreos. Solo que hay una división de las religiones. Vamos a encontrar el Pentateuco dentro de esta Biblia. Son los primeros 5 libros. Acá está el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, que narra más o menos la parte inicial de esa cultura hebrea. Luego tenemos un sector en la Biblia que nos habla sobre los profetas, donde destaca el profeta Ezequiel, que hace muchos vaticinios. Un profeta es aquella persona que predice lo que va a pasar en el futuro, y ya se está hablando pues de la venida de un Salvador, ¿no? De un Mesías. Y ya por último vamos a encontrar los libros hagiográficos. No te olvides que también en la Biblia vamos a encontrar los salmos, escritos probablemente por el rey David, que habría recopilado una serie de cánticos, ¿no? A ver, que veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿la civilización hebrea se desarrolló en el extremo oriental del mar Negro, Caspio o Mediterráneo?
Bueno, ellos se ubicaron debajo de la civilización fenicia, por lo tanto estamos hablando del mar Mediterráneo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el principal aporte de la civilización hebrea a la humanidad? ¿El pastoreo, el monoteísmo o el tejido púrpura? Bueno, ellos sí fueron pastores, pero no es que lo hayan heredado necesariamente a todo el mundo. Y el tejido púrpura fue practicado por los fenicios, entonces el monoteísmo, tanto en la religión católica como en la religión judía. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.